Vamos a comenzar el día de hoy con, habíamos dicho que vamos a comenzar con la serie de El Tabernáculo. El día de hoy vamos a tener una introducción, ¿verdad? Vamos a poner unas bases sobre qué es el tabernáculo y vamos a estar trabajando. Les había comentado y vamos a estar trabajando con un material, pero ese lo vamos a estar teniendo ya con nosotros la próxima semana. Ahorita nada más vamos a tener una pequeña introducción acerca de lo que es el tema del tabernáculo, que es bastante interesante. Está muy interesante este tema, porque pareciera ser, ¿verdad? Cuando comenzamos a leer la Biblia, dicen por ahí que la Biblia es el único libro que cuando tú se lo das a alguien, te preguntan por dónde empiezas a leer, ¿no? Hay gente que le das una Biblia o te dan una Biblia y la primera pregunta es: ¿por dónde empiezo a leer? Es el único libro que la gente pregunta eso. Todos los demás libros parece ser que entendemos que hay que empezar por el principio. Ahora, cuando comenzamos, ¿por qué la mayoría de las personas, cuando comenzamos a leer la Biblia, o cuando tú le recomiendas a alguien que lea la Biblia, nos brincamos directamente al Nuevo Testamento? Porque a veces creemos que es más fácil entender, porque ya estamos nosotros, como decimos, ya estamos de este lado de la historia, ¿no? Pero no olvidemos algo muy importante. Desde el tiempo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor quería que ellos entendieran el plan que Él tenía para la redención. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios no trajo al Mesías enseguida. Pasaron muchos años, ¿verdad? Pasaron casi 1500 años para que pudiera venir Jesús. Pero durante todo ese tiempo, el Señor preparó al pueblo. El Señor los preparó porque el mensaje del Mesías, el mensaje de redención de Dios para su pueblo, no era tan fácil de entender. Hay algo muy importante para nosotros el día de hoy. Nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. En aquel tiempo ellos no tenían al Espíritu Santo, pero tenían una ventaja. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. Por eso el apóstol Pablo pregunta en una de sus cartas, dice: ¿en qué ventaja tiene el judío sobre el griego? Y dice: muchas, ¿verdad? En mucho aventaja. ¿Por qué? Porque conoce las profecías, conoce las ceremonias, conoce la ley, y todo eso apunta hacia el Mesías. Ahora, aún con todo eso, ellos, imagínense, el Señor los preparó durante 1400 años, desde Moisés hasta Jesús, y aún con todo ese tiempo de preparación, no pudieron entender cuando Jesús vino y les predicó. ¿Y te imaginan? 1400 años de preparación y no entendieron. Dios les fue explicando, ¿verdad?, con símbolos, todo lo que significaba la redención, y cuando llegó el momento no lo pudieron entender. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero eso no significa que tengamos que menospreciar o desechar toda la enseñanza que el Señor dio o dejó en el Antiguo Testamento. Al contrario,
Si nosotros estudiamos todo eso que el Señor enseñó desde el Antiguo Testamento, enriquecemos nuestro conocimiento acerca del plan de Dios, porque todo, absolutamente todo, dice la Biblia, era una sombra de lo que había de venir. Todo apuntaba hacia Jesús, hacia el Mesías. Entonces, vamos a leer Éxodo capítulo 24, versículo 15 hasta el capítulo 25, versículo 10. Es un poquito largo, pero vamos a tratar de ir más rápido. Éxodo 24, 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Quiero que se imagine esto. Ellos salieron de Egipto, cruzaron por el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí. Bueno, habría sido muy bueno tener un mapa, pero bueno, para la próxima les prometo que vamos a tener un mapa de eso. Ellos llegan a la península de Sinaí, al monte, y en ese lugar es donde la gloria de Dios se manifiesta, y Dios llama al pueblo, y Dios llama a Moisés para que suba. Entonces Moisés sube al monte, y dice que una nube cubrió el monte, y hasta el séptimo día Dios llamó a Moisés. O sea, 6 días estuvo Moisés solamente contemplando. Por un momento puede imaginarse. Dice la Biblia que el pueblo tuvo, no dice que tuvo miedo, dice que tuvo terror, porque era literalmente una montaña prendida en fuego, con una gran nube alrededor. Y dice la Biblia que se escuchaba como sonido de trompetas, como sonido de bocinas en medio de la nube, y truenos, y bueno, era algo muy difícil de soportar, de ver. El pueblo tuvo temor, y Dios llamó a Moisés a que entrara en ese lugar. Y dice la Biblia que Moisés estuvo en ese lugar 40 días y 40 noches. Moisés entró, vamos a decirlo así, para poder entenderlo un poco mejor. Moisés entró en otra dimensión. Cuando subió a lo alto del monte, Moisés dejó atrás la realidad y entró en un lugar espiritual donde la gloria de Dios estaba reposando sobre ese monte. ¿Qué sucedió durante esos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte Sinaí? Moisés no solamente estuvo en el monte, pero el Señor lo llevó. Haga de cuenta que el monte fue como una entrada, como un portal, pero en realidad el Señor llevó a Moisés a su presencia. Por eso, imagínense, Moisés no llevaba provisiones. Por eso el pueblo creyó que Moisés se había muerto ahí arriba en el monte, porque no llevaba comida, no llevaba agua. Todo el mundo creyó
que iba a subir, iba a estar un rato ahí y al rato iba a bajar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que pasaron 40 días. ¿Puede imaginarse? 40 días, pero ¿qué sucedió? Moisés, esos 40 días pasaron para los que estaban abajo en el monte, pero muy probablemente para Moisés fue diferente. Muy probablemente para Moisés tuvo otra percepción del tiempo, porque Moisés estaba en otra dimensión, en la dimensión de la presencia de Dios. En la presencia de Dios el tiempo no importa, ¿verdad? El tiempo no tiene influencia, está fuera. La presencia de Dios está fuera de la condición del tiempo. Entonces Moisés estuvo en ese lugar, en ese momento, y Moisés recibió revelación de parte de Dios. Fíjese lo que dice en el capítulo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Dios le dice a Moisés: cuando desciendas del monte, vas a reunir todos estos materiales que yo te estoy mostrando, que yo te estoy diciendo. Los vas a reunir, los vas a pedir al pueblo. El pueblo lo va a traer como ofrenda por una razón. Dice la Biblia, versículo 8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito de la ofrenda que Dios estaba pidiéndole a Moisés, que a la vez Moisés iba a pedirla al pueblo, eran los materiales, dice la Biblia, para construir un santuario. Dios quería que se le construyera un santuario. ¿Para qué? Dice en el versículo 8: y habitaré en medio de ellos. Aquí el Señor estaba revelándole a Moisés cuál era el propósito, cuál era su voluntad para ellos. Él quería habitar en medio de ellos, habitar en medio del pueblo. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos salían y no había, solamente cada tribu estaba separada, ¿verdad? Cada tribu se reunía por su cuenta, pero no había un orden. Y de hecho, pues sabemos la historia. Enseguida que salieron de Egipto, estaban empezando a murmurar contra Moisés diciendo: ¿para qué nos diste cuerda? ¿Para qué nos encampanaste? ¿Para qué nos encandilaste? ¿Para qué nos sonsacaste para salir de Egipto? Ahora, ¿qué va a hacer de nosotros en el desierto? ¿Verdad? En el desierto ellos creían que se iban a morir. Por eso le decían a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir tirados ahí nada más a flor de tierra, ¿verdad? Y le comenzaban a reclamar. Pero Dios le revela a Moisés cuál era el propósito con el cual los había sacado de Egipto y los había llevado al desierto. Dice: me van a edificar un santuario porque yo, dice el Señor, voy a habitar en medio de ellos. Pero escucha, esto es lo más importante. Versículo 9: conforme a todo lo que yo te muestre
el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Le está diciendo el Señor a Moisés: prepárate, porque te voy a mostrar un diseño. Te voy a llevar a un lugar donde tú vas a ver lo que hay. Y eso que tú vas a ver, quiero que tú lo repliques. Quiero que tú hagas un modelo de lo que vas a ver. Así quiero que edifiques el santuario para que yo habite en medio del pueblo, ¿verdad? En medio de la congregación. Entonces Moisés recibe en el versículo 10 nos dice algo muy importante también. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Dios le da a Moisés todas las especificaciones del tabernáculo, comenzando con el arca. El arca era, aquí lo dice, ¿verdad? Era literalmente una caja, un cajón de madera cubierto con oro por dentro y por fuera, y tenía, dice versículo 12: fundirás para ella 4 anillos que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas. Versículo 15: las varas quedarán en medio de los anillos, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. El propiciatorio es, digámoslo así, es la tapa del arca. El arca era un cajón de madera, una caja, y el propiciatorio era la tapa, la parte que iba arriba. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Versículo 20: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y en el versículo 22, ahí está la clave: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Todo lo que el Señor le mandó a Moisés, dice más adelante en el capítulo 40, ahí en Éxodo 40. Ok, Éxodo capítulo 40, versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el primero del mes, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Fíjense cómo el Señor le habló a Moisés y le dijo: vas a hacer el tabernáculo, vas a reunir estos materiales que yo te voy a mostrar, que yo te voy a dar, y vas a levantar un santuario. Le dice primero: vas a levantar un santuario, porque ahí, dice, yo quiero habitar en medio del pueblo. Tenemos una imagen de cómo era el tabernáculo.
Vamos a ver la primera imagen. Eso nos va a dar una idea. Ahí está el tabernáculo. Había un perímetro, era como una barda que estaba hecha de telas, y adentro estaba el tabernáculo. El tabernáculo medía, el tabernáculo es este que está aquí, esta tienda, si se alcanza a ver, prácticamente es una tienda cuadrada. Y el Señor le dice a Moisés: vas a construir un santuario porque yo quiero habitar en medio de ellos, en medio del pueblo. Y literalmente el tabernáculo se levanta, se construye en medio del campamento. Todo alrededor estaban las tiendas de todas las tribus. Pero este lugar, esta tienda, tenía 13 metros y medio de largo, de fondo, y 4 metros y medio de ancho. Estaba dividida en dos partes, que era, aquí esto era una cortina, eran telas, y aquí entraba el sacerdote, y la primera parte era el lugar santo, donde estaban unos utensilios que después vamos a ver. Y al fondo, donde está, si alcanzan a ver aquí, es una representación de la luz, de la gloria de Dios que resplandecía. Si se dan cuenta, está en la parte del fondo, en la parte de atrás. Ahí era el lugar santísimo. El lugar santísimo era un cubo perfecto, medía 4 metros y medio de cada lado y 4 metros y medio de altura. Era exactamente un cubo. Y el Señor le dice a Moisés: vas a edificar ese tabernáculo, lo vas a construir porque yo quiero habitar en medio del pueblo. Pero fíjese, cuando nos preguntamos, ¿y cómo es que Dios vivía? ¿Cómo es que Dios habitaba en el tabernáculo? Bueno, el Señor le da la clave a Moisés y le dice: vas a construir un arca, y le da las características y le da las medidas. Entonces vamos a ver la imagen del arca, más o menos cómo era el arca, la segunda imagen. Bueno, esa es una recreación, es algo muy parecido a lo que debió haber sido, por la descripción que nos da la Biblia, lo que debió haber sido el arca. 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho, 1 codo y medio de altura. El propiciatorio es esta parte de aquí arriba, la tapa, y 2 querubines de oro que tenían sus alas extendidas el uno hacia el otro de frente. Los 2 querubines se veían de frente, y Dios les dice algo muy importante a Moisés. Le habla del propiciatorio, que es esta parte de aquí arriba, y Dios le dice a Moisés: desde allí te voy a hablar, desde el propiciatorio. O sea, literalmente Dios estaba aquí en medio de los 2 querubines sobre la tapa del arca. Literalmente ahí estaba la presencia de Dios. Entonces le dice el Señor a Moisés: de ahí te voy a hablar, desde el propiciatorio en medio de los querubines. De ahí te voy a dar a conocer mi voluntad. Dice: tú vas a entrar, y de ahí yo te voy a hablar y te voy a enseñar y te voy a guiar. Entonces podemos ver principalmente 2 cosas. La primera, Dios quería habitar en medio del pueblo. Ese es el deseo del Señor, habitar en medio de su pueblo. Y número 2, Dios quiere dar a conocer su voluntad. Dios quiere que escuchemos su voz. El plan era que Moisés iba a entrar ahí a ese lugar, iba a escuchar la voz de Dios, y después él iba a salir y le iba a dar a conocer el plan y la voluntad de Dios a todo el pueblo, a todo el pueblo. Entonces, el propósito del tabernáculo era que
la presencia de Dios estuviera siempre ahí en ese lugar sobre el propiciatorio. Las ofrendas que se presentaban delante del Señor se ofrecían en la parte de afuera del tabernáculo, en el altar. Pero había una ofrenda que era la que el Señor le dice a Moisés que hay una fiesta muy especial que ellos celebraban, que se llama, la traducción es el día de la expiación. En hebreo se llama el Yom Kippur. Ese día es el día que el sumo sacerdote ofrecía un animal, un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Aunque cada quien tenía que ofrecer de tiempo en tiempo sacrificios, pero ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y parte de la sangre del animal que era sacrificado la rociaba en el propiciatorio. De ahí viene la palabra cuando la Biblia dice que el Señor es propicio a su pueblo, o la propiciación por los pecados del pueblo. Era cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio y el Señor aceptaba el sacrificio y perdonaba los pecados del pueblo. Entonces, la palabra tabernáculo viene de la palabra hebrea mishkan, que significa literalmente una tienda. Esa es, digamos, la traducción exacta, la traducción fiel es tienda, una tienda de campaña. Pero se entiende que en realidad el significado es una morada, una habitación, la casa donde alguien vive. En ese sentido, en este caso, pues quien vive ahí es la presencia de Dios, ¿verdad? Dios era el que vivía en ese lugar. Siempre fue el propósito del Señor morar en medio de su pueblo y hacer su voluntad. Ahora, el Señor, cuando le habla a Moisés, obviamente Moisés bajó de la montaña y comenzó a decirle a la gente: vamos a construir un santuario para el Señor, vamos a construir el tabernáculo, ¿no? Una tienda para Dios, una morada para Dios. Y la gente recibió la noticia, ¿verdad?, con entusiasmo. Dieron toda la ofrenda que Moisés les pidió, dieron y hasta de más dieron. Se construyó el arca, se construyó el tabernáculo, se construyeron todos los utensilios, todo lo que Dios le dijo a Moisés, todo se construyó, pero la clave está en eso. Cuando el Señor le habla a Moisés y le dice: Moisés, vas a hacer todo lo que yo te diga, todo lo que yo te mande. No vas a hacer nada, Moisés, no vas a ponerle, ¿verdad?, como decimos, de tu cosecha, sino que todo lo que el Señor le mandó a Moisés, todo Moisés lo hizo. La Biblia nos dice, la Biblia nos enseña que Moisés cuidó, dice, de hacer todo lo que el Señor le había mandado, todo lo que Dios le mostró, dice la Biblia, conforme al modelo que él vio, eso fue lo que él construyó. No hizo nada Moisés que no haya recibido la instrucción del Señor. O sea, vamos a entenderlo así: el Señor llevó a Moisés hasta el tercer cielo y le dijo: Moisés, quiero que veas
le dio un tour el Señor a Moisés. Quiero que veas con atención todo el tabernáculo que está aquí en el cielo, y todo exactamente igual como está, lo vas a replicar ahí en la tierra. Entonces, el tabernáculo no fue idea de Moisés. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que cuando nosotros queremos edificar la casa de Dios, que es la iglesia, no tenemos que basarnos en estrategias humanas. No tenemos que pensar qué es lo que le va a gustar a la gente, cómo la gente va a venir y se va a quedar, cómo la gente va a venir y va a permanecer en la iglesia. No, sino que tenemos que apegarnos al diseño divino. Ahora, ¿cómo nos vamos a apegar al diseño divino? Haciendo lo que hizo Moisés, subiendo al monte, a la presencia de Dios, para contemplar. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nosotros queremos edificar, y no estoy hablando de edificar físicamente, de construir, pero de construir un culto, de construir una casa, una iglesia que al Señor le agrade, no podemos basarnos en estrategias humanas. No podemos decir, pues vamos a tocar esta música, ahora vamos a cantar este tipo de música, o vamos a usar este diseño de escenario, ¿verdad? Y este tipo de luces, o vamos a poner este tipo de butacas, ¿verdad? Para que la gente se sienta cómoda, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apegarnos al diseño divino. Por eso el Señor Jesús dijo: así como es en el cielo, que sea aquí en la tierra. O sea, tenemos que ser capaces de contemplar lo que Dios nos está mostrando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que estar en la presencia. Así como Moisés estuvo en la presencia de Dios, así el Señor, cuando usted y yo vamos a su presencia, Él nos revela, Él nos muestra el modelo, cómo debemos vivir, cómo debemos servir, cómo debemos trabajar. Y cuando usted y yo vivimos de acuerdo al modelo, servimos a Dios de acuerdo al modelo que el Señor nos muestra, entonces vamos a tener lo que ellos tenían en el desierto: la presencia de Dios en medio de ellos. La gloria de Dios, hermano, se manifestaba en ese lugar. La gloria de Dios. Mire, vamos a ver la siguiente imagen, la última imagen. Esa es una pequeña representación de cómo estaban distribuidas las tribus en el desierto. Aquí en medio estaba el tabernáculo. Ese estaba en el centro siempre. Y las tribus estaban ordenadas: 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste, 3 al este. Los grupos de levitas estaban dentro de las 12 tribus y el tabernáculo en medio, ¿verdad? Moisés y Aarón con sus hijos estaban aquí, los hijos de Merari, los hijos de Coat, los hijos de Gersón estaban alrededor del tabernáculo. Esa era la manera, esa era la formación, cómo acampaban. Pero también esa era la formación cuando caminaban en el desierto. Cuando el Señor les daba la instrucción a Moisés de que levantaran el tabernáculo, de que recogieran el campamento y marcharan a otro lugar donde Él los iba a llevar, ellos marchaban. Para que podamos tener una idea, el frente es este. Todas las 12 tribus, así como estaban formadas, haga de cuenta que así estaban también ya listas para viajar, para marchar. Y entonces todos marchaban hacia acá, en esta dirección. Haga de cuenta hacia mí, donde está aquí el diagrama, hacia mí. Entonces, estas 3 tribus, Isaacar, Judá y Zabulón,
el tabernáculo quedaba a sus espaldas. Ellos veían de frente hacia acá mientras venían marchando. Pero las tribus de Benjamín, de Efraín y de Manasés veían directamente hacia el tabernáculo. Estos de acá de los lados, pues obviamente si volteaban hacia un lado, pues veían el tabernáculo, si no, no. Pero estas tres tribus, que digamos que eran las de la retaguardia, las de la parte de hasta atrás, cuando marchaban, también la gloria de Dios, mientras ellos iban marchando, dice la Biblia que la nube los cubría durante el día y la columna de fuego durante la noche, pero el centro era el tabernáculo. Ahí era como el punto de conexión de la gloria de Dios que estaba sobre ellos con el campamento. Ahí era donde hacía contacto la presencia de Dios. Y esas tres tribus, por eso cuando el salmista Asaf habla acerca de la decadencia de Israel, por eso dice: Señor, vuélvenos tu rostro. En el Salmo 80 le dice Asaf al Señor: Señor, que tu rostro vuelva a resplandecer. Dice Asaf, Salmo 80, versículo, en los primeros versículos, Asaf dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Ahora vamos a la imagen otra vez. Entonces aquí vemos que estaba Benjamín, Efraín y Manasés. Eran los que veían de frente la gloria de Dios cuando descendía sobre el tabernáculo. Por eso Asaf los menciona en el Salmo 80. Dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Entonces esa era la forma, esa era la distribución, como las tribus se movían y también como las tribus acampaban en el desierto. Siempre el tabernáculo quedaba en medio, siempre, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, quiero decirles algo: cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, el huerto del Edén era la habitación de Dios. Podemos decirlo así, era el tabernáculo, donde dice la Biblia que ahí Dios hablaba con Adán. Ahí la presencia de Dios se manifestaba, y dice que en medio del huerto había un árbol que era el árbol de la vida. O sea, la presencia de Dios siempre estaba ¿en dónde? En medio, porque esa siempre fue la voluntad de Dios, estar en medio de ellos, estar en medio del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Satanás hace? Satanás trata de destruir ese concepto de que Dios habita en medio del pueblo del pueblo de Dios, del pueblo del Señor. Entonces provoca Satanás, ¿verdad?, que sean expulsados. Pero el Señor dice: yo voy a buscar la manera de volver a establecer mi presencia en medio de ellos. Y entonces Dios le da instrucciones a Moisés para que haga el tabernáculo. Ahora, cuando ellos entran a la tierra prometida, el tabernáculo después, en una de las invasiones de los filisteos, destruyen el tabernáculo y se llevan el arca. El tabernáculo fue destruido, el tabernáculo de Moisés, y se llevaron el arca capturada. En 1 Samuel capítulo 5 dice que los sacerdotes que estaban a cargo del arca se murieron, eran los hijos de Elí, y dice que Elí también murió al recibir la noticia de que el arca había sido capturada por los filisteos. Después de eso, dice que los filisteos empezaron a sufrir mucho a causa del arca que tenían ahí en su poder. Dice que primero destruyó la imagen de su dios, de Dagón, porque la pusieron en el templo de Dagón, y destruyó la imagen de Dagón. Después la sacaron, la quisieron meter en otro lugar, y vinieron plagas, se enfermaron, empezaron a morir todos. Entonces después dice, la mandaron, la enviaron en una carreta y la encaminaron hacia la tierra de Israel.
Y llegó el arca a un lugar donde fue resguardada, pero ese no era su lugar. Entonces, David, en el tiempo de David, el arca, dice la Biblia, estaba en una casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom, pero ese no era su lugar del arca. Dios le había dicho a David que él deseaba establecer su casa, su morada, su habitación en la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén, desde el tiempo de Josué hasta el tiempo de David, la ciudad de Jerusalén no había sido conquistada, no había sido tomada. Era una de las ciudades que todavía le pertenecían a los pueblos de Canaán. Entonces David tomó la ciudad que era llamada la fortaleza de Sión. David la captura y la convierte en la capital, y entonces se le llama la ciudad de David. Entonces David dice: ok, yo ya estoy en Jerusalén, yo ya vivo en Jerusalén, pero ¿y el arca? Sigue todavía en casa de Obed-Edom. Y entonces David hace un plan para traer el arca, y ocurre un accidente, ¿verdad? Ya todos sabemos lo que pasó con el pobre Usa, que intentó detener el arca y se murió, ¿verdad? Nadie la puede tocar. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Acuérdense que la ciudad de David es Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hasta aquí hacemos una pausa. David dice: ok, el arca estaba con los filisteos, la intentamos traer, sucedió el accidente de Usa, la dejamos en la casa de Obed-Edom, y entonces dice que le llega una noticia a David y dice: la casa de Obed-Edom ha sido bendecida. Todo, o sea, imagínense, dejan el arca, primero la tienen los filisteos, y a los filisteos, dice la Biblia, que empezaron a morirse. Les salían, dice la Biblia, tumores, vinieron plagas sobre ellos, y tuvieron que deshacerse del arca. Dijeron: ya no la queremos, ya que se vaya. Y la mandan al territorio de Israel, y David va e intenta traerla a Jerusalén, pero ocurre un accidente. Dice que la subieron en una carreta, en la misma carreta donde la habían mandado los filisteos, y la quieren traer, pero la carreta se mueve, el arca se va a caer, y un pobre hombre dice que detuvo el arca y cayó muerto. Entonces David dice: esto era algo bueno que iba a pasar, y se convirtió ahora en una tragedia. Y entonces dice David: ya no quiero traer el arca a Jerusalén, que se quede ahí con Obed-Edom. Era el tiempo que el arca debía de estar en Jerusalén, pero David dice que se quede ahí en casa de Obed-Edom. Y entonces le llega una noticia a David y le dicen: la casa de Obed-Edom está siendo bendecida, todo lo que tiene Obed-Edom está prosperando a causa del arca.
Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor ahí a David? Si tú no quieres llevar, yo quiero bendecir tu reino ahí en Jerusalén, pero si tú no quieres llevar el arca va a ser de bendición aquí donde está. Y entonces David corre y se fue y trajo el arca. Ahora sí la trajo como Dios le había dicho a Moisés, con las varas. Por eso le dijo que pusiera argollas a los lados. Y dice, metieron las varas. Y entonces sí, los sacerdotes llevaban el arca como Dios le había mandado a Moisés. Y David descubre algo muy importante aquí en este pasaje. David descubre que mientras la presencia de Dios va andando, mientras la presencia de Dios va avanzando hacia su destino, hacia su morada en Jerusalén, de repente al David le entra unas ganas de cantar y de danzar. Y dice David, a ver, ¿quién aquí, por dónde hay un músico? ¿Dónde hay alguien que toque, un levita? Dice, a ver, tráiganse las trompetas y tráiganse las guitarras y tráiganse. Y comienzan, dice la Biblia, comienzan a cantar, comienzan a dar voces de júbilo. Dice versículo 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Yo no sé si usted alcanza a entender lo que este versículo está diciendo. Dice, haga de cuenta, así como cuando viene el carnaval, que usted escucha el ruido desde lejos y después escucha cuando va pasando, ¿verdad? Yo sé que ya ustedes no se acuerdan de eso, ¿verdad? Pero cuando viene el ruido, cuando viene la música, cuando viene, y es algo que la gente se contagia. Entonces imagínense, bueno, no queremos recordar tiempos antiguos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros estábamos en una fiesta o estábamos así y de repente estábamos ahí medio aburridos, pero de repente empezaba la gente a bailar y empezaban a correr y cuando menos te dabas cuenta ya te daban un jalón, te jalaban, ¿verdad? Para que también, y ya cuando te venías a dar cuenta ya tú también andabas ahí en el cotorreo y bailando y todo. Y entonces eso sucedió con el arca. El arca venía avanzando, los sacerdotes venían avanzando con el arca y el pueblo de repente les entraba un gozo. Dice la Biblia que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Imagínense al David, yo no sé si se aventó una salsa ahí, unos pasos, no sé qué habrá hecho, pero dice que danzaba con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. Entonces, versículo 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces, David preparó también una tienda, un tabernáculo para el arca de Jehová. Ya no nos dice las características del tabernáculo, no nos dice si era de las mismas medidas que el que Moisés hizo, pero aquí Dios nos dice algo también, que David también contempló algo. Así como Moisés vio el tabernáculo en la cima del monte Sinaí, así también David vio. Haga de cuenta que Moisés vio una parte, pero David ve otra parte que es complementaria. Y David dice, no, el tabernáculo que Moisés hizo estaba bien. Ahí estaban los sacrificios, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los levitas, ahí estaba el pueblo, pero le hace falta algo a ese tabernáculo, dice David. Le falta alabanza. Y entonces David hace algo que se llama, que en la historia y en la Biblia se le llama el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? Es otra tienda que David hace también como la tienda de Moisés. Ahí está el arca del pacto
Pero ahora los que se quieren acercar al lugar de morada de Dios, no solamente tienen que venir con sacrificios, pero dice David, vengo ante ti, dice, con sacrificio de alabanza. Una alabanza, hermano, estar en la presencia de Dios. Si a alguien no le gusta el ruido, hay un problema. Si a alguien no le gusta, o sea, no estoy diciendo que cierto tipo de música, bueno, no, el ruido, quiero decirle algo, tiene dos opciones: escuchar el ruido de la alabanza que va a haber en el cielo, o escuchar el ruido de los gritos que va a haber en el infierno. Esas son las dos opciones que hay. Entonces no sé cuál ruido prefiere usted escuchar. El ruido de las alabanzas, obviamente. Entonces, todo el que se acerca a la presencia de Dios, dice la Biblia, y te vas contagiando de esa presencia del Espíritu de Dios, eso te tiene que mover a alabar. David descubrió algo: que nadie se puede acercar a la presencia de Dios y quedarse con la boca cerrada. Nadie se puede acercar mudo a la presencia de Dios. Tenemos que alabar, tenemos que cantar, o ya de perdida un grito de júbilo, ¿verdad? Un grito de gozo, un grito o un aullido de gozo, ¿verdad? No sé, como a usted le salga, como usted prefiera, pero no nos podemos quedar callados. La Biblia no nos da detalles específicos, pero David, en medio de uno de sus salmos más proféticos, nos dice cómo era el tabernáculo que él edificó para Dios. Vamos a leer en el Salmo capítulo 22. Ese es un salmo profético, ese es un salmo que habla acerca del Mesías. Pero en medio de esa profecía, David suelta una referencia a cómo era el tabernáculo que él había levantado para Dios. Y dice en el Salmo 22, versículo 3: pero tú eres santo, tú que habitas, ¿en dónde? Dígalo fuerte, tú que habitas. El tabernáculo de David era una tienda grande, una tienda hecha de telas, de pieles, donde estaba el arca del Señor y donde las 24 horas del día, los 365 días del año, había música y había alabanzas. Todo el tiempo, porque era un lugar abierto para que cualquiera que quisiera acercarse a la presencia de Dios cualquier día y a cualquier hora pudiera acercarse con alabanza. Por eso David habla de sacrificios de alabanza. Por eso David habla de la ofrenda de sus manos, porque David era músico. Por eso David habla acerca de acercarse con júbilo, con gozo a la presencia del Señor. Mire lo que dice, mira lo que dice ahí mismo en el Salmo 22, en el versículo 22. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 25: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Versículo 26: comerán los humildes y serán saciados. Otra cosa que había en el tabernáculo de David era comida. David alimentaba a todos los que venían. Por eso cuando Jesús en el monte
se le juntó la multitud y multiplicó los panes y los peces, la gente lo identificó con David, porque David le daba de comer a todo el que venía a adorar a Dios, a todo el que venía a buscar la presencia de Dios. David les daba de comer. Esa era una de las características. Entonces, en el tabernáculo de David había música todo el tiempo, pero también había comida, también había alimento. Entonces, dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. O sea, David hizo ese tabernáculo para que todos los que quisieran, pero no solamente del pueblo de Israel, de todas las naciones. David tuvo una visión que gente de todas las naciones venía a ese lugar a adorar a Dios, porque de Jehová es el reino, dice en el versículo 28, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, ¿verdad? Esto David lo hacía. Y bueno, esto no lo leímos, pero allá en 2 de Samuel capítulo 6, donde leímos acerca del arca, del tabernáculo, 2 de Samuel capítulo 6, dice: y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. O sea, a todos los que iban a ese lugar a adorar a Dios, David los alimentaba. Por eso cuando el Señor Jesús alimentó a las multitudes, lo identificaron con el Mesías, con el hijo de David, con David mismo. Entonces, David tiene otra visión que es complementaria del tabernáculo, pero aún David, fíjese bien, tuvo tanta visión que aún ahí mismo en 2 de Samuel, pero en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, David dijo: no es suficiente, ya trajimos el arca, ya la pusimos en el tabernáculo, ya hay alabanza las 24 horas todos los días del año, pero no es suficiente. No puede ser que yo viva, dice David, en una casa de madera de cedro y el arca de Dios vive en medio de cortinas, en una tienda todavía. Y entonces David le habla, aquí es donde David le habla al profeta Natán y le dice: quiero construirle un templo al Señor. Y el profeta Natán, ¿verdad?, ahí se le va y dice: haz lo que quieras, Dios está contigo, si quieres hacerlo, hazlo. Y miren lo que dice David en el Salmo 132. Otra vez vamos a los Salmos. En el 132 dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. O sea, David dice: no es suficiente ese tabernáculo, tengo que edificarle una casa al Señor. Por eso David dice:
antes escogería un rincón en la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Por eso David dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que pueda yo estar en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de mi Dios, para inquirir, para venir delante de su presencia. Entonces David dice: tengo una meta en la vida. Hay algo que es lo único que le da sentido a mi vida ahora. Dice: queremos hacer una casa para el Señor. Versículo 7 dice: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. O sea, David estaba soñando con el día que él pudiera edificar un templo para el Señor. ¿verdad? Sabemos que no lo edificó él, fue su hijo Salomón el que vino y lo edificó. Pero después de eso, ¿qué sucedió? Bueno, vinieron otra vez, ¿verdad? Por el pecado del pueblo, después de muchos años, vino el juicio de Dios. Los babilonios vienen y destruyen el templo. Destruyeron el templo, que era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Después de eso viene el sacerdote Esdras, 70 años después reedifican el templo. Vienen muchos años después los griegos y profanan el templo. Hacen sacrificios de animales inmundos en el templo. Los judíos recuperan el templo, lo santifican, lo purifican, lo vuelven a dedicar para el Señor. Después vienen los romanos en el año 70 después de Cristo y vuelven a destruir el templo. Destruyeron el templo. Ya no hay tabernáculo, ya no hay casa de Dios. Pero, ¿qué creen? Ahora el tabernáculo de Dios somos nosotros. Ahora Dios, la presencia de Dios, hermano, vive en cada uno de nosotros. Nosotros somos el lugar. Así como el Señor siempre su propósito fue habitar en medio del pueblo. Cuando Jesús le habla a sus discípulos, les dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo va a venir y ya no voy a estar, ya no soy solamente Emmanuel, Dios con vosotros, sino que ahora el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Ahora nosotros somos ese tabernáculo. Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo donde el Señor mora. Y sobre todo, ¿qué es lo que sucedía en el tabernáculo? La presencia de Dios descendía, la gloria de Dios descendía, ahí habitaba el Señor. Pero, ¿qué más pasaba en el tabernáculo? ¿Qué más pasaba en el propiciatorio? Dios hablaba. Dios le hablaba a Moisés. La voz de Dios se dejaba oír desde en medio de los querubines sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si nosotros somos ese tabernáculo, si nosotros somos ese lugar de la morada de Dios en donde el Señor habita, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si somos el tabernáculo del Señor, nosotros somos el sacrificio, nosotros somos la ofrenda del Señor, estamos santificados, en nosotros se derramó la sangre del Cordero, recibimos la propiciación, el perdón de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que eso era en el tabernáculo de Moisés, ya se cumplió. El sacrificio fue hecho por medio de Jesús y somos redimidos. Pero ahora, viendo el tabernáculo de David, ¿qué tiene que haber siempre en nosotros? Alabanza. ¿Y qué más? De eso es del tabernáculo de David y del tabernáculo de Moisés. ¿Qué tiene que haber siempre en nosotros? La palabra de Dios.
la palabra del Señor. Fíjese lo que dice, quiero que se ponga de pie conmigo, libro del profeta Amós. Capítulo 9. Versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. O sea, el Señor promete, dice, en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Cuando el Señor vino, cuando el Señor Jesús vino. Esta profecía es citada en el libro de Hechos, capítulo 15. Hechos capítulo 15 dice en el versículo 12: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Se acuerda que Amós dice: levantaré el tabernáculo de David para que vengan todas las naciones, para que vengan todos los extranjeros? Y fíjese lo que dice aquí: cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Cuando los discípulos vieron, Pedro llegó y dice: hermanos, ¿qué creen? El Espíritu Santo me llevó a predicar a la casa de un romano, y les prediqué y se convirtieron, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y todos los que estaban ahí dijeron: ¿cómo? Sobre los romanos, sobre los gentiles. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Cómo piensas que Dios va a hacer eso? Y se levantan Pablo y Bernabé y dicen: no, sí es cierto, porque también nosotros fuimos a un viaje misionero y la gloria de Dios se derramó sobre los gentiles. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre Jacobo y dice: no cabe duda que este es el cumplimiento de la Escritura, que dice que en aquellos días el Señor iba a volver a edificar el tabernáculo de David. ¿Sabe qué es el tabernáculo de David? Es la oportunidad para que todas las naciones, incluidos nosotros, podamos acercarnos a la presencia de Dios, podamos ser parte de ese entrar en la presencia de Dios. Pero no solamente entrar en la presencia de Dios, sino recibir la palabra de Dios, pero también alabar a Dios, adorar al Señor. O sea que usted y yo tenemos en nosotros lo que Moisés veía descender sobre el tabernáculo, lo que David vio descender sobre el tabernáculo, lo que Salomón vio descender sobre el templo el día que lo inauguraron, que dice que era una nube tan densa que los sacerdotes no podían ministrar porque no podían ver lo que había dentro del templo. Eso que vio Moisés, eso que vio David, eso que vio Salomón, eso que vio el profeta Zacarías cuando dijo:
hay alguien que haya quedado, que haya visto la gloria de la casa primera, y esa gloria que descendió sobre ese templo es la misma gloria que está el día de hoy dentro de usted y dentro de mí, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que haber siempre en nosotros? La palabra de Dios y alabanza. Palabra de Dios y alabanza, de manera que cualquier persona que se acerque a nosotros sea contagiada de esa alabanza, de esa palabra de Dios, sea contagiada de esa presencia y diga: yo no sé qué tienes, yo no sé qué hay en tu casa, pero me gusta venir porque cuando estoy aquí me siento bien. Yo no sé qué tienes tú, pero cuando tú me hablas, cuando tú oras por mí, siento una paz en mi corazón. Siento como que algo que está sin control dentro de mí, pero cuando te escucho hablar de la Biblia, siento como todo se va calmando, siento como todo va acomodándose en su lugar. Y usted tiene que saber que esa es la presencia de Dios, esa es la gloria de Dios. El tabernáculo es un modelo que Dios le mostró a Moisés primero y a David después, pero es un tabernáculo que está en el cielo. Y al final, cuando todo termine, Juan ve en el libro de Apocalipsis, Juan escribe y dice, capítulo 21: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, la presencia de Dios que está en nosotros es solamente como un anticipo, como un adelanto, como una, digámoslo así, como una versión de prueba que Dios nos dio. Pero un día, cuando estemos delante del Señor, al final de todas las cosas, al final de todos los tiempos, hay una ciudad en donde vamos a habitar, y literalmente Dios, el Padre en persona, dice la Biblia, va a levantar su tabernáculo en medio de esa ciudad, y todos vamos a poder. Dice la Biblia que la gloria de Dios va a ser tal que no va a haber necesidad de sol ni de luz, porque la gloria de Dios va a resplandecer sobre nosotros y no va a haber más oscuridad. Y la presencia de Dios va a iluminar. Y dice en el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo que usted y yo mire, el deseo de nuestro corazón el día de hoy, porque el Espíritu Santo está en nosotros, el deseo de nuestro corazón es adorar a Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros nos mueve para alabar a Dios. Pero a veces hay cosas que tenemos que lidiar, que tenemos que batallar con enfermedades, con situaciones, con problemas económicos, familiares, personales, que nos son como un estorbo para que usted y yo podamos alabar a Dios. Pero lo que la Biblia está diciendo es que cuando usted y yo estemos ahí en la presencia del Señor, entonces sí, dice el Señor, no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más clamor. No, Dios va a quitar todos los estorbos. Dios va a quitar todo lo que te impide abrir la boca y alabar a Dios. Todo lo que en este mundo nos está estorbando cuando tú y yo queremos alabar a Dios. Todo lo que nos aflige, todo lo que nos oprime, todo lo que nos limita. Va a llegar un día cuando Dios lo va a quitar todo.
Y entonces vamos a ser verdaderamente libres para alabar a Dios. Ahora, quiero decirle algo. ¿Sabe cuál es nuestra tarea? La tarea que tenemos nosotros desde esta vida. Comenzar a practicar eso. Comenzar a practicar alabar a Dios. Alabe a Dios. Cuando esté en su casa, alabe a Dios. Cuando venga a la iglesia, no se quede callado, alabe a Dios. Cuando esté en su trabajo, cuando esté en cualquier lugar donde usted esté, que se manifieste la gloria de Dios por medio. Usted es el tabernáculo de Dios. Usted es el lugar donde la presencia de Dios se derrama. Usted es el lugar donde Dios habla. Usted es el lugar donde la alabanza del Señor tiene que manifestarse todo el tiempo. Amén. El Señor sabe que humanamente tenemos aflicciones. El Señor sabe que y por eso Él nos promete: un día todo lo que te estorba para alabar, yo lo voy a quitar. Un día todo lo que hoy te impide alabar, yo lo voy a quitar. Pero es necesario que empecemos a practicarlo desde ahora. Quiero pedirle que cierre sus ojos un momento y levante sus manos y clamemos al Señor. Hable con Dios ahí en su lugar. Hable con Dios y dígale: Señor, te doy gracias porque hoy sé, Señor, que yo soy tu tabernáculo. Hoy sé que tu presencia mora en mí, Señor. Que ya no hay más necesidad de arca, ya no hay más necesidad de tienda, ya no hay más necesidad, Señor, de ninguno de esos utensilios que tú le enseñaste a Moisés. Porque ahora el tabernáculo soy yo, porque ahora tu presencia está conmigo, porque ahora tu presencia, tu alabanza, tu palabra se manifiestan a través de mí todos los días de mi vida, Señor. Hoy quiero aprender a adorarte. Hoy quiero aprender, Señor, a abrir mi boca. Hoy quiero aprender, Señor, a maravillarme, a asombrarme, Señor, con tu presencia. Hoy quiero aprender a explotar, Señor, esa bendición, esos dones que tú nos has dado para poder servirte en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora a Dios un momento. Ahora levanta tus manos y con tus propias palabras comienza a decirle: Señor, yo quiero ser una ofrenda agradable ante ti, Señor. Yo quiero ser una ofrenda agradable delante de tu presencia, Señor. Quiero vivir mi vida de tal manera, Señor, que tu nombre sea glorificado. Quiero vivir mi vida de tal manera, Señor, que las personas que me vean sepan que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Quiero vivir para darte la gloria solamente a ti, Señor. Quiero vivir para exaltarte, para glorificar tu nombre, para que toda la gente sepa, Señor, que tu presencia habita en mí y que esa presencia me mueve para alabarte, para adorarte, para buscar tu rostro, para llenarme de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén, Señor. Y amén.